Y bueno, vamos a ver nuestro PPT de hoy, clase 4. Y bueno, nuestra clase 4, ahí la fecha está mala, pero vamos a reflexionar sobre las preguntas orientadoras anteriores. Bueno, algunas, ¿cierto? Vamos a hablar del diagnóstico propiamente tal. Vamos a trabajar en el diagnóstico mismo. Y vamos a también conversar sobre la toma de decisión. Y vamos a dejar unas preguntas para la próxima semana, también de la toma de decisión. Entonces, acordarse que, bueno, debido a que no todos entraron en la misma fecha y hubo bastante desfase entre lo que nosotros teníamos planificado más o menos cómo iba a ser, a lo que realmente fue, ¿sí? Entonces, obviamente que la entrega de este diagnóstico, de esta contextualización que consta del diagnóstico más la toma de decisión, está, digamos, la fecha se ha ido corriendo a medida que hemos logrado que todos ya estén con su tiempo de observación, ¿ya? Entonces, recuerden que este tiempo de observación, independiente de que ya han hecho algunas cosas, significa básicamente ir recopilando información sobre el centro, ya sea información del PI, ya sea información de la página, ya sea conversando con el profesor guía, etcétera, ¿sí? Y esa información es la que hoy día vamos a comentar sobre los indicadores y vamos a ir rellenando ya algunas cosas, ¿no? Entonces, y lo otro que vamos a conversar es sobre la toma de decisión, porque la contextualización se forma del diagnóstico y la toma de decisión. Ahora, ¿qué significa eso? Miren, ¿por qué hacemos esto? Esa es como la pregunta general. ¿Por qué hacemos un diagnóstico y por qué después vamos a tomar una decisión? ¿O decisión de qué vamos a tomar? ¿Mm? La idea de esto es que ustedes generen reflexión, ¿cierto? ¿De qué tipo? Pedagógica. De todas formas, esta reflexión es un poquito más amplia que la que debiese ser en el común, en el diario, en el día a día, digamos, de un profesor o profesora. Bueno, ¿qué pasa? Que, como ustedes ya me han comentado, dentro de lo que significa el trabajo de un profesor o profesora, está bueno, generar docencia, realizar sus clases, planificar, eh, elaborar evaluaciones, elaborar actividades, guías, qué sé yo, tickets de salida, las mismas pruebas, etcétera. Pero una de las actividades esenciales que debe realizar un docente, un pedagogo, una pedagoga, es la reflexión. Y la reflexión se llama reflexión pedagógica. Generalmente los liceos, los colegios, etcétera, deben destinar, de hecho deben destinar por ley, ¿ya? Em, Así como existe un consejo de profesores que se dedica a analizar en general todo aquello que ocurre dentro del establecimiento, ya sea por curso o en general de, de aquello que no es solamente dentro del curso del aula, también tiene que existir una reunión general de reflexión pedagógica, ¿ya? La reflexión pedagógica es el instante en que el profesor o profesora toma decisiones en base a un análisis, ¿ya? Que es lo más o menos lo que nosotros estamos haciendo ahora. Ahora, eh, en honor a la verdad, el profesor, o sea, los profesores y profesoras en Chile tienen muy poco tiempo para la reflexión, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tiempo se ocupa básicamente en qué? En planificar, en elaborar los instrumentos de evaluación o las actividades o las guías, qué sé yo, en revisar después esos instrumentos de evaluación, ¿sí? Entonces, cuando ya ocurrió todo ese proceso,
lo que queda para cerrar ese ciclo de aprendizaje es la reflexión pedagógica, pero no se realiza, o se realiza muy poco en realidad, porque ese tiempo, porque generalmente en el tiempo de reflexión pedagógica que uno va dejando al final es muy cortito, muy pequeño. ¿Mm? Y básicamente ya viene la otra unidad, viene el nuevo contenido, hay que avanzar en el tema de los objetivos de aprendizaje, hay que avanzar en el desarrollo de habilidad, entonces no hay tiempo de reflexionar, ¿sí? No ocurre, la verdad. Y cuando existe ese horario de reflexión pedagógica, que son generalmente o los martes o los miércoles o los jueves, bueno, ahí depende del establecimiento, porque no son los viernes en general, eh, siempre son al final, cuando ya se terminan las clases, tipo 4:30, 5, empieza la reflexión y puede terminar a las 7. eh, ya, en ese horario el profesor debiese ocupar ese tiempo, una vez a la semana. Pero generalmente ese tiempo el profesor lo ocupa para hacer las tareas ya atrasadas que tiene. ¿Mm? Que son revisar más pruebas, revisar más guías, elaborar otro material, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, por eso los establecimientos han ido un poco evolucionando y diciendo, bueno, ¿para qué vamos a pedirle al profesor que planifique todos los años eh, en un formato X, qué sé yo? Si generalmente las planificaciones vienen hechas ya del ministerio, algunas, hay estos organismos externos que son las ATE, que generalmente las contratan los DAEM, las contratan las corporaciones, las municipalidades, qué sé yo, o si se trata de un establecimiento particular, contratan y esas DAEM, perdón, esas ATE vienen, traen las planificaciones hechas y usted tiene que guiarse por eso. El problema de eso es que no es, generalmente no tienen el énfasis que un profesor podría darle según su curso, según su realidad, según sus estudiantes, etc. Eso es generalizado nomás. Bueno, a eso se ha optado hoy en día en los establecimientos. Muchos establecimientos, sobre todo de básica, trabajan mucho con eso. Mientras que otros son tradicionales y el profesor tiene que planificar todo el año. Ahora, si usted lleva hartos años en el establecimiento, simplemente va evolucionando su planificación ya hecha del año pasado. ¿Sí? Bueno, eso va ocurriendo, ¿ya? Entonces hay poco tiempo para reflexionar. ¿Por qué es importante reflexionar? De hecho, debiese ser el mayor tiempo que un docente debiese ocupar, debiese ser en reflexionar, porque si no, porque de ahí está lo pedagógico, ¿ya? O sea, cualquiera puede pararse en una sala y hacer una clase. Y de hecho hay personas que hacen clases, ¿cierto? Que no son profesores, a veces son ingenieros, son, qué sé yo, periodistas. Si ustedes ahí se van a topar con gente que yo he visto enfermeros haciendo clases de biología, por ejemplo, y así pues. Eh, ingenieros haciendo matemáticas, haciendo física, y así pues. Entonces, claro, se puede. Si una persona toma un esquema, que es una planificación, la lee y dice, bueno, tendré que pasar esto, está bien, ¿ya? Pero ¿cuál es el trabajo o sea, cuál es la diferencia entre un profesional y un docente, un profesor, pedagogo? Es que el pedagogo tiene la capacidad de reflexionar de manera pedagógica para tomar decisiones para la siguiente clase, la siguiente evaluación, el siguiente contenido, etcétera. ¿Y por qué? Porque tiene que lograr los aprendizajes, lograr que se desarrollen habilidades y lograr que las actitudes transversales estén dentro de su trabajo diario, ¿no? No es una persona, como les digo, que puede hacer, hay relatores, hay personas que hacen clases, personas que dan charlas, pero eso no significa que sean profesores, ¿no? Un profesor tiene esa capacidad mucho más allá, pedagógica, de reflexionar para tomar decisiones pedagógicas, correctas. Por eso que es importante esto del diagnóstico y la toma de decisiones, ¿ya? Y bueno, como les digo, cuando ustedes ya estén trabajando, de hecho ya están viendo cómo es el sistema, queda poco tiempo en realidad, ¿sí? Queda poco tiempo para eso, pero debiese ser lo más importante, porque en otros países lo más importante, claro, es el momento en que los profesores se juntan a reflexionar sobre aquello que han hecho, aquello que les falta hacer,
y las metodologías, la didáctica, las herramientas tecnológicas o no que esté usando, etcétera, etcétera. Intercambian opiniones, pero si un profesor llega a las 8 de la mañana y tiene 44 horas a la semana, no tiene casi ventanas en el día para hacer eso. Y en la tarde, ¿qué tiene que hacer? Ya o corregir o preparar lo del otro día. Entonces, por eso el gremio docente digamos, peleado mucho el tema de separar el horario y tener 70-30, 65-35, 60-40, y lo que se quiere es llegar a un 50-50. 50 horas haciendo clases, 50% del horario haciendo clases, y el otro 50% del horario, entonces dividirlo en preparar material, corrección y reflexionar pedagógicamente. Eso es lo ideal y eso es lo que ocurre en los países normales, ¿ya? Un profesor puede llegar a las 7:30 de la mañana, hay países en que se entra a las 7 de la mañana a clases, ¿ya? Pero a la 1 de la tarde todos se van, profesores, directivos, estudiantes, etc. Se acabó la jornada. Y en esa jornada, de 7 a 1, la mitad del horario es para hacer clases y la otra mitad del horario es para preparar, qué sé yo, actividades, reflexionar, corregir, etc. Ese debiese ser, o a eso se está aspirando, digamos. Así que bueno, ojalá que llegue pronto. Pero claro, el profesor en Chile entran a las 8 y salen a las 6, a las 7, se están todo el día. Bueno, tenemos esto de la jornada completa, que es otro gran problema, porque el profesor tiene que estar todo el día en el establecimiento. Pero bueno. Bien, vamos entonces con algunas preguntas orientadas a la clase anterior. ¿Qué metodología de enseñanza se aplica en el establecimiento? A ver, bueno, por lo que yo he visto, las metodologías de enseñanza que se están aplicando tienen que ver básicamente con tratar de generar una especie de lo más clase convencional que se pueda, dentro de las posibilidades, ¿cierto? ¿Ustedes cómo consideran las metodologías que se están aplicando dentro del establecimiento? ¿Son adecuadas? ¿Las cambiarían? Eh, ¿Qué harían ustedes? Porque ya con este tiempo que han observado, se han dado cuenta que depende del establecimiento, todos tienen su manera de trabajar, ¿cierto? Entonces, esta metodología que se están aplicando, me refiero a la forma de la enseñanza, a la forma de trabajar la guía, la forma de que, eh, cómo se elaboran, o a lo mejor cómo se aplican las pruebas, etcétera, la consideran que está bien, cambiarían algo. Por ejemplo, en el caso de Claudia, ella tiene una particularidad porque tiene cursos que están estudiando vía WhatsApp, no tienen clase presencial, ¿cierto? Tienen solamente un contacto vía WhatsApp con su profesor o profesora, que tiene que estar, supongo, ahí conectado al WhatsApp eh, mientras dure el horario de clase, ¿cierto? Y seguramente se envían guías o algo que el estudiante físicamente pueda ver, leerlo y sacar sus dudas. Es una metodología, una forma de solucionar este problema en que estamos. Pero en general, ahí por ejemplo, si le pregunto a Claudia, me diría, sí, yo cambiaría esto, me gustaría que todas las clases a lo mejor fueran sincrónicas. Pero el resto, ¿le parece bien? ¿Les cambiarían algo según lo que han observado? Yo como estoy mirando esto, no los veo, ¿no? Pero bueno, supongo que les parece bien entonces, ¿sí? No he visto, digamos, que tengan malos comentarios, así que, bueno, no significa malo, sino que criticar a veces es constructivo también. ¿Es relevante para el diseño de aula? Yo pienso que sí, ¿cierto? Eh, el diseño de aula, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, se basa básicamente en que tengo que preparar una clase, ¿cierto? Pero no es una clase cualquiera, es una unidad o una subunidad que tengo que desarrollar. Por tanto, lo más probable es que no sea una clase, van a ser varias clases, ¿sí? Unas dos o tres, tal vez.
Y es como lo que decía Nox, se están demorando 2 o 3 semanas en una guía. ¿Ah? Bueno, eso debe haber pasado por algún tipo de planificación, ¿cierto? Algo que haya hecho que la profesora considere que esté bien demorarse eso. ¿Mm? Entonces, ¿es relevante la metodología que se está usando? Claro que sí. O sea, según la metodología que se está usando, es como yo voy a ir pensando mi diseño. ¿Cómo afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje las características propias del establecimiento? Bueno, aquí me gustaría, si Enoch nos puede responder un poquito a esta pregunta. ¿Cómo afecta para usted el proceso de enseñanza las características propias del establecimiento? Aquí habla de las características, ubicación, geográfica, nivel de vulnerabilidad, comunidad a la que atiende, etc. Partiendo así como de la ubicación geográfica, afecta harto el proceso de enseñanza-aprendizaje porque involucra muchas cosas como, no sé, la realidad que vive una familia va a predisponer el aprendizaje del alumno y la motivación del alumno por aprender, y por el lado del establecimiento igual, porque el, el establecimiento se propone sellos, se propone Ah, una misión y eso se construye a partir de la ubicación geográfica en donde esté. Entonces, claro que afecta al proceso de enseñanza y aprendizaje. claro. Ahora, reflexionando en esta pregunta y abordando el nivel de vulnerabilidad, no me puede acordar a qué apuntaba el nivel de vulnerabilidad, porque usted nos dijo un día que no significaba que los chicos anduvieran mal vestidos o no tuvieran dinero así para un computador, sino que apuntaba a otra cosa. Eso no lo pude recordar. No sé si me lo puede explicar. Claro, la vulnerabilidad se basa en que las personas, bueno, pues hay vulnerabilidad que tiene que ver con lo económico, ¿cierto? Lo económico es transversal, pero hay otras consideraciones. Por ejemplo, el estudiante es vulnerable, por ejemplo, a la, a la- al consumo de drogas, vive en un entorno donde hay tráfico, por ejemplo, donde hay consumo, donde hay venta. Es vulnerable a la prostitución, vive en un entorno donde se produce esa actividad, ¿ya? Ya sea infantil o no. Es vulnerable a la violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, claro, de repente uno ve a los estudiantes y claro, uno los ve en la sala, los chiquillos tratan de demostrar que no tienen problemas. ¿Mm? Y muchos colegas pensamos, bueno, estos cabros no, sí, están todo el día felices, todo el día haciendo desastres, ¿no es cierto? Y cosas, pero ya andan bien vestidos, tienen sus buenas zapatillas, buen teléfono, etcétera. Pero generalmente muchas veces esas cosas materiales tratan de suplir un poco aquello que no tienen, ¿m? O aquellas cosas que tratan de esconder. Y bueno, después uno ya empieza a meterse un poquitito nomás a veces en la vida de algunos de los chiquillos y se encuentra con cosas bastante complicadas. Así que a ustedes, bueno, les va a tocar ver muchas cosas. Eso también depende del establecimiento, pero si bien es cierto, hay establecimientos que económicamente son más caros y que uno tiene la idea de que esos estudiantes no tienen muchas dificultades o problemas, puede que no tengan problemas económicos, ¿ya? Pero puede sí que hayan alumnos vulnerables al maltrato, ¿m? Alumnos vulnerables al tráfico de droga o al consumo de droga en la misma casa, ¿ya? Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con el índice de vulnerabilidad, ¿ya? Pero claro, generalmente las personas que elaboran estos índices y qué sé yo, se basan en distintas variables, denuncias que se han hecho, el lugar donde vive, históricamente cómo ha sido ese lugar, si la misma persona tiene denuncia o no en los tribunales o en carabineros, bueno, todas esas cosas van quedando en una base de datos y después eso suma y resta para tener un índice
respecto de cada alumno y respecto del total. Pero también tiene que ver dónde está ubicado el establecimiento y cosas así. En el caso, por ejemplo, de la técnica, ahí el proceso de enseñanza-aprendizaje se afecta mucho por las características propias del establecimiento y por la comunidad a la que se atiende, porque obviamente se atienden estudiantes que son no de Rancagua, sino que son fuera de Rancagua, y bueno, ahí están los problemas de conectividad, los problemas económicos, etc. ¿Qué impacto tiene en la planificación docente y el proceso de enseñanza los sellos del establecimiento? Bueno, ¿por qué los sellos son importantes? Porque se entiende que los sellos, como yo les comentaba, son un poco la bajada de qué cosa, de la misión, de la visión, de esa idea general que tiene el proyecto educativo. Esas ideas generales se bajan mediante los sellos. Los sellos son un poco especificar qué es lo que queremos, pero algo así más tangible. ¿Ya? Y esos sellos, no todos, sino que aquellos que se consideran importantes, debiesen estar dentro de una planificación docente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, como docentes, tenemos que guiarnos por aquellos sellos que tiene cada establecimiento. Ahora, bueno, si uno piensa lógicamente, la educación, claro, es diversa, tiene mucha diversidad, no respecto solamente a los estudiantes, sino que todo aquello que rodea el proceso de enseñanza. Entonces, tal vez los establecimientos debiesen tener un sello general dado por el ministerio y no que cada establecimiento haga su propio proyecto, pero en este caso es así, nos toca así a nosotros, así que en nuestra planificación tienen que estar los sellos. Ahora, ¿cómo tiene que estar un sello? Por ejemplo, si un sello tiene que ver con el respeto, muchos establecimientos colocan como sello el respeto, la disciplina, o sea, el tema valórico. Entonces, eso usted tiene que anotarlo en su planificación mediante la evaluación formativa, tal vez, ¿cierto? Constante del trabajo colaborativo, del respeto al estudiante, digamos, a sus compañeros cuando hacen preguntas, etcétera. Del respeto del trato con sus compañeros, compañeras, hacia el profesor, etcétera. Eso se puede evaluar formativamente, ¿ya? Se puede hacer una coevaluación, una autoevaluación. Generalmente al final de las unidades, cuando ya se hizo el proceso de enseñanza, se evaluó y ya estamos llegando al final, a la reflexión. Bueno, en esa parte se hace generalmente se le pide al estudiante que se autoevalúe o que se coevalúen eh, para tener una visión un poquito de esto, de si los chiquillos, si uno de los sellos era el respeto, entonces veamos cómo está el respeto. Y aparte lo que usted va observando, obviamente. ¿Qué aspectos socioculturales del curso consideras relevante al momento de elaborar la planificación y posterior diseño de la enseñanza? ¿Por qué? Fernanda, ¿nos puede responder esa preguntita? ¿Qué aspectos socioculturales de su curso? Por ejemplo, usted que eligió un tercero medio, ¿sí? ¿Qué aspectos considera usted importantes o relevantes, tal vez, que usted piensa, bueno, esto va a tener que estar en mi planificación? Considerado, digamos. Estoy pensando, pero. Ya, piense nomás. Por ejemplo, en su planificación usted tiene considerado utilizar una parte importante del proceso de enseñanza, tiene considerado el usar tecnologías de la información y la comunicación o más bien herramientas tecnológicas para la enseñanza. Sí. Ya, tiene pensado hacerlo, ¿cierto? Ahora,
¿usted ha pensado si sus estudiantes, primero, están un poco familiarizados con eso, son capaces de comprenderlo? Y lo otro, todos tienen internet, todos tienen la capacidad, digamos, como para trabajar con eso, o todavía no no lo ha considerado. No, en verdad, no todas las niñas tienen computador ni siquiera. Muchos se conectan del teléfono. Ya, Entonces entonces, la profe tampoco hace muchas actividades así ya, fuera del MIT. perfecto, perfecto. Entonces, ahí, eso es un aspecto sociocultural que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Ujú. Me refiero a que, por ejemplo, en la respuesta de la compañera, hay estudiantes que ni siquiera tienen computador, o sea, trabajan seguramente por el celular o algo así, ¿ya? Entonces tenemos que pensar bien. Ahora, uno podría decir, entonces no uso nada de tecnología y trabajo, pero no es la idea. La idea es que si vamos a utilizar, queremos utilizar tecnología, es porque no es por un capricho, por algo que yo diga, pucho, me va a quedar más bonita la clase si uso, no sé, una herramienta tecnológica, sino más bien porque yo considero que es una necesidad para las estudiantes, ¿ya? Y esa necesidad tengo que enfocarla a lo mejor cierta parte de la clase, ¿sí? Tengo que enfocarla a lo mejor cierta parte de la clase, pero que sea algo que los estudiantes, que le produzca aprendizaje en ellos, ¿ya? O sea, aquello tecnológico que ella va a tomar en cuenta es una herramienta solamente, ¿ya? No es el fin, sino que es un medio para lograr el fin. Ahora, hay que evaluar, como dice ella, bueno, hay que evaluar si ese medio, si esa herramienta tecnológica realmente me va a servir o a lo mejor está de más, simplemente en este caso, no sé, menos es más nomás, pero yo la usaría igual, ¿sí? Porque no tenemos por qué privar a las chiquillas de eso, pero sí habría que elegirla cuidadosamente o elegirla correctamente aquella herramienta tecnológica y aplicarla y después ver si realmente resultó o no. O si, bueno, al final, pero ustedes tienen la posibilidad ahora de aplicar y ver si resulta o no. Es decir, si se equivocan no hay problema porque para eso estamos en esta práctica, ¿no? Profesor, una consulta. Sí, ¿La participación de un curso y los conocimientos previos pueden ser considerados como aspectos socioculturales del curso? claro, pues, claro que sí. Generalmente uno los coloca en otro ámbito, pero va a depender mucho del tipo de diagnóstico que está haciendo usted, pero si nosotros vamos a hacer un diagnóstico bien detallado y bien separado, pero en general, a veces uno el diagnóstico que hace no es general, sino que es mucho más acotado. ¿Mm? Entonces, qué nos interesa? Conocer los aprendizajes previos. ¿Cómo voy a conocer los aprendizajes previos? O el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Entonces uno piensa, bueno, tengo que hacer un diagnóstico, pero estamos en mediados de abril, ya hacer un diagnóstico ya no tiene sentido. ¿Qué es lo que hago entonces? O tomo los diagnósticos ya realizados, o por último tomo la impresión del profesor o profesora que lo hizo y llego a una idea general, o me baso en indicadores externos que se han aplicado dentro del establecimiento, como el CIMSE, por ejemplo, u otro indicador que me pueda servir. En general, todos los establecimientos que son públicos tienen que hacer una cuenta pública, ¿sí? A final de año. Y en esa cuenta pública tienen que dejar claro cuáles fueron los aprendizajes alcanzados, entre otras cosas. Los aprendizajes alcanzados, cuántos estudiantes aprobaron, cuántos estudiantes reprobaron, etcétera, etcétera. Toda esa estadística queda y está a disposición porque es información pública, ¿no? Entonces ustedes basta con que la soliciten y eh, se las pueden dar. Pero si no, hay que basarse, algo muy confiable también es la conversación con el profesor guía o la profesora. Ellos tienen una idea general porque conocen los cursos, conocen incluso los estudiantes, conocen los casos especiales y saben los niveles de aprendizaje de cada curso. Porque por Profe, algo, ¿sí? una consulta. ¿No hubo CINCE el año pasado o sí? ¿Por la pandemia o por...? No.
Claro, pero uno se puede basar en los históricos, ¿eh? Si no es necesario que todos los años haya un CIMSE como para tener una idea. Eh, Ustedes pueden buscar, incluso en el Mineduc se puede buscar eh, por cada establecimiento y se pueden ver los gráficos de los históricos. Ahora, como les decía, algo bien confiable es conversar con el profesor o profesora y ellos tienen esos datos. Generalmente a todos los colegas nos llegan los resultados del CIMSE. Cuando se da un CIMSE, al otro año viene el resultado, pero no viene un resultado así como este es su puntaje solamente, sino que viene todo un análisis, ¿no? Incluso te mandan un libro donde viene todo el análisis de las preguntas que se hicieron, eh, que, cuántos respondieron bien, cuántos respondieron mal, cuántos estudiantes tenían la noción exacta de lo que se estaba preguntando, cuántos estaban súper lejos. ¿Te fijas? Entonces, todo eso viene un análisis respecto al aprendizaje. Y eso te dice a ti qué estuvo mal, qué estuvo bien, dónde estuviste más, dónde hay que darle más énfasis, etc. Es un análisis bien completo que viene. Y esos libros quedan ahí. Generalmente los profesores es poco lo que no hay tiempo como para sentarse, como les digo, para leer ese texto y ponerse a reflexionar, ¿no? Pero es buena información. ¿Qué tan importante es para el aprendizaje la disposición natural de los estudiantes hacia la asignatura de matemática? Bueno, esa es una barrera que ustedes van a tener siempre, ¿no? Obviamente no es lo mismo que antes, pero igual hoy día los estudiantes tienen, por un lado, un respeto especial hacia la matemática, ¿ya? Y por otro lado, eso genera muchas veces que su disposición sea o muy buena o no, o mala, digamos, pero no hay como términos medios. Eh, entonces, ¿cómo planifico una clase de estudiantes con baja disposición hacia su aprendizaje? Bueno, no se trata de que las clases tienen que ser en la matemática entretenida y esas cosas que se inventaron en algún tiempo. ¿Ya? La matemática es la matemática, ¿no? ¿Ya? Parece que hay distintas formas de enseñar. El contenido es el contenido. Uno puede enseñarlo de manera conductista o de manera constructivista, ¿sí? Yo pienso que la matemática para mí es una mezcla. A veces hay que ser conductista, a veces hay que dejar más que los chiquillos hagan, ¿ya? Pero hay otras cosas que si tú no las guías, si tú no las explicas bien, nunca ellos van a ser capaces de lograr lo que tú quieras, que es el aprendizaje. Son muy pocos los estudiantes que tienen una facilidad para la matemática. Hay estudiantes que tienen mucha facilidad y no se complican ellos. Pero hay la mayoría de los cursos, la matemática es complicada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo abordamos? Lo abordamos siempre con una docencia, como yo les digo, que sea progresiva, ir de menos a más, ¿sí? No, ya usted puede enseñar en forma inductiva, puede, bueno, hay distintas metodologías y distintas didácticas también, según el contenido, según donde ustedes, cómo estén avanzando. Y también, muy importante, plantearse en una línea de tiempo. Es decir, yo no puedo decir, pucha, a ver, tengo estudiantes que ni siquiera saben de lo que están viendo ahí, por ejemplo, los enteros. Transformar de decimal a fracción, fracción a decimal, de los racionales, ¿sí? Entonces, pero tengo estudiantes que ni siquiera entienden todavía el tema de los signos. Ya, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy hacia atrás y empiezo desde atrás y empiezo a avanzar? ¿O de donde estoy nomás, le doy hacia adelante y aquellos que todavía no entienden, bueno, tendrán que subirse al carro o se quedan atrás? ¿Cómo lo hacemos ahí? Es siempre un problema porque usted siempre va a tener alumnos aventajados y alumnos que les cuesta. En realidad va a tener tres grupos, que son los que son muy aventajados en matemáticas y que no les cuesta nada. Esos son pocos. Después va a tener un grupo grande, que son los que les cuesta, pero con trabajo pueden lograr el aprendizaje o el desarrollo de habilidades. Y después está otro grupo muy parecido un poquito más grande que el primero, que no quieren nada con la matemática, ¿no?
¿Quién me habló? Perdón, es que tengo que... ya. Pero bueno, entonces avancemos un poquito porque si no se me va a ir la hora. Bueno, ¿cómo se aborda la planificación en el diseño posterior de clase? ¿Cómo se aborda en la planificación y el diseño posterior de la clase la diversidad de género y las necesidades educativas especiales? Bueno, la diversidad de género hay que tomarla en cuenta, sí. ¿Cómo la tomo en cuenta en mi planificación? Bueno, elaborando actividades que sean genéricas, ¿cierto? Genéricas, no es decir, usar ejemplos que sean genéricos porque, por ejemplo, no sé, como yo les decía, jugar fútbol generalmente está asociado al hombre, eh, no sé, otras cosas que estén asociadas a las mujeres. Entonces, no separar tanto, no hacer tanto sesgo, sino que más bien buscar ejemplos genéricos de la vida cotidiana de un niño o niña, ya sea niño o niña, o joven o adolescente, va a tener generalmente las mismos problemas. Entonces, desde ahí, plantearse desde ahí, no tanto de cosas tan específicas que pueden después decir. Ahora, bueno, nadie se va a ofender si que usted va a hacer un ejemplo del fútbol, ¿ya? Si eso no tiene sentido, no tiene lógica tampoco, pero bueno, como hay que abordar la diversidad, entonces también. Y lo otro, la necesidad educativa especiales, ¿tiene que estar dentro de mi planificación? Claro que sí. ¿Cómo lo tengo que agregar? Bueno, eso va a depender. Hay establecimientos que trabajan con el diseño universal de aprendizaje y entonces ahí usted en su planificación o viene una columna del DUA, se llama Diseño Universal de Aprendizaje, o la tiene usted que agregar, ¿ya? Y por otro lado, las necesidades educativas que son permanentes, se tienen que trabajar con adecuaciones hechas por el programa de integración. Y para eso el profesor de matemática tiene destinado un horario en la semana para trabajar con el programa de integración. Cuando no hay, o sea, si no hay programa de integración y usted tiene un estudiante con necesidades educativas especiales, ya sean permanentes o transitorias, bueno, algunos establecimientos lo suplen teniendo una psicopedagoga, una psicóloga, un psicólogo, pero eso no tiene mucho resultado. O sea, más que nada el peso de ese trabajo queda en el profesor o la profesora. O bueno, hay establecimientos que derechamente no hacen nada nomás, y esperan a que el apoderado se lleve al estudiante a otra parte. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor en su sello, en su visión dice que es un colegio academicista. Y por tanto, ¿qué significa eso? Que lo principal es que el estudiante trabaje, ¿no? Alcance niveles de rendimiento muy alto. A ver, un momentito. Espérame. Bien. El diagnóstico. Ya, les voy a mostrar cómo es el diagnóstico. Aquí está. Vamos a agrandarlo un poquito. Ya, contextualización se llama el producto en general, ¿cierto? Y esta es la parte que se llama informe escrito, que es el diagnóstico. Diagnóstico. Este consistirá en un informe escrito en el que se expondrán las principales características del centro educativo y de los y las estudiantes del curso en el que se implementará una subunidad de matemática. Entonces, cada uno de ustedes ya eligió su curso. Las componentes generales del diagnóstico serán determinadas por los mismos estudiantes de taller de práctica profesional, a partir de la discusión y el consenso. O sea, nosotros estuvimos viendo en la clase anterior algunos indicadores, también se acuerdan que dejamos una planilla que se compartió con todos los estudiantes de práctica profesional, entonces cada uno fue agregando
distintos indicadores que consideraban importantes y el por qué. Y entonces se genera a partir de una actividad sincrónica que se consensuará en la sesión del día 9, bueno, que esto ya fue. Esto no impedirá que los estudiantes puedan agregar otras componentes que consideren relevantes, no así quitar componentes que hayan sido consensuadas por el curso. Es decir, lo que viene a continuación ya es lo consensuado. Si ustedes consideran que debiesen agregarse otras, las pueden agregar, siempre que tenga una justificación. Cada componente debe estar justificada en la discusión del taller, es decir, los y las estudiantes deben argumentar cuál será el aporte o cuál creen que será de tener esta información para la posterior planificación e implementación de la subunidad. Un poco lo que hicimos en la clase anterior, de discutir un poco de esas componentes. La calificación será a partir de la presentación en un informe escrito del diagnóstico, haciendo uso de una pauta de cotejo. Se agregará una coevaluación por el trabajo realizado en la parte de la argumentación y justificación de las componentes del diagnóstico usando una pauta de cotejo. Ya, ahí vienen unas consideraciones generales de cómo tiene que hacer el diagnóstico, la fuente, el interlineado, el texto, el tamaño de la hoja, margen, etc. Entonces, decía, bueno, es fecha este viernes, pero ya conversamos que eso, el tiempo, digamos, de entrega no se pudo lograr dentro de las condiciones que existían al principio. Así que les vamos a informar en la fecha exacta. Buzón de tareas. Ahí vamos a abrir una tarea para que ustedes lo suban. Recuerde también que la fecha de entrega no constituye la calificación. O sea, por ejemplo, si yo les digo ya, este es el diagnóstico, así que la próxima semana lo tienen que entregar. No significa que esa es la entrega final. Significa que ustedes lo están entregando para que nosotros lo corrijamos, le coloquemos las retroalimentaciones que se consideren pertinentes y se lo devolvemos a usted. Y ustedes, en ese caso, entonces hacen las mejoras que se le hayan solicitado o que ustedes consideren pertinentes y lo vuelven a enviar, ¿ya? Y ese envío, ese segundo envío que ustedes hacen ya es el final, o sea, ya ahí no hay posibilidad de volver a corregirlo ni nada. Bien. La elaboración del informe del diagnóstico no debe ser un listado de elementos, sino más bien un relato. Como las contextualizaciones que ustedes han hecho antes. Un relato de la información relevante del establecimiento, contexto sociocultural y descripción de los alumnos o alumnas, de manera que promueva la enseñanza de la disciplina desde las particularidades de los estudiantes y no desde la teoría. Según lo estipulado en el taller, los elementos del diagnóstico se han organizado en 3 dominios y cada uno detalla lo mínimo que debe contener. Por ejemplo, el dominio 1, diagnóstico del centro educativo. Entonces, ¿qué debiese contener o qué vamos a agregar acá? El nombre del establecimiento, el RBD, la modalidad en que están trabajando, cuál es la misión, la visión, cuáles son los sellos, dónde está ubicado, a qué comuna, digamos, pertenece, cuál es el equipo directivo, quiénes son el equipo directivo, poco los niveles y cursos que se trabajan dentro del establecimiento que se atienden, la modalidad de las clases, la duración de las clases, obviamente que no están durando el tiempo de una clase del aula presencial, ¿cierto? Entonces, algunas clases, en algunas están durando 45 minutos, en otros están durando 60 minutos, en otros no hay clases, ¿cierto? Hay otras cosas, hay trabajo vía WhatsApp, no sé. Elementos técnicos pedagógicos, modalidad de la planificación, número de evaluaciones al semestre, tipo de evaluaciones, etc. Y si ustedes quisieran agregar otro, lo pueden agregar. Contexto sociocultural. Nivel de vulnerabilidad del curso, detallar el contexto en que está inmerso el establecimiento y el curso suyo en particular. Nivel de escolaridad de los apoderados en general. No es que vamos a hacer una encuesta para saber eso, sino que más bien se puede conversar con el profesor guía esas preguntas. Y diagnóstico del curso. Nivel educativo, o sea, se basa más bien en los aprendizajes alcanzados. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, dentro de mi diagnóstico en el nivel educativo, que tengo en un curso tercero medio, tengo, por ejemplo, 40 alumnos. De los 40, 3 son repitentes, por ejemplo.
Y dentro de ese curso, en el diagnóstico matemática, se alcanzó, no sé, un 80% de alcanzar un 80% porque bueno, los diagnósticos no se evalúan con notas, ¿cierto? Sino que, bueno, se le coloca el logrado o no logrado para que el estudiante tenga una noción de que si lo logró o no, ¿ya? Entonces se calificó con un 80% de logrado, por ejemplo. Ya eso es suficiente para tener una idea más o menos. Número de estudiantes en el curso, distribución por género, características por género de la disciplina, o sea, la participación por género, características del grupo de hombres y mujeres en el curso, quiénes participan más, quiénes son más líderes. Bueno, en el caso donde hay solo niñas, vamos a obviar ciertas cosas, obviamente. Número de estudiantes que se conectan a la clase online respecto del total, alumnos del proyecto de integración, tecnología que se esté utilizando tanto el alumnado como en este caso el docente, asistencia e inasistencia, dificultad en las conexiones, deserción, histórico en pruebas estandarizadas. Bueno, ese dato, como le decía yo, el CIMSE y la PSU. Si podemos tener el dato duro, numérico, bien, y si no, es solamente la consideración del profesor guía. Decisiones curriculares que afecten el proceso de aprendizaje. O sea, Profe, ¿se ha hecho priorización o algo? Dígame. en esa parte del histórico de pruebas estandarizadas, la pregunta la hago directamente por mi curso. Lo que pasa es que como ellos están en primero, no han rendido Sims en el colegio, entonces, ¿qué información tendría que poner ahí? Ya, bueno, los estudiantes que vienen de primero, ahí es complicado porque vienen de distintos colegios, ¿cierto? O no sé si, bueno, sí, pues en ese caso no vienen de ahí. Así que en ese histórico en prueba estandarizada usted coloca el primero medio, no tiene información, sin información relevante, porque son Ya, primero profe. medio. Ya, ok. Disposición de los estudiantes al aprendizaje de la matemática. Bueno, eso en general también este es un indicador que el profesor guía les puede responder. Y si es que ustedes en sus observaciones no han notado eso. Ya está la lista de cotejo. Una lista de cotejo no es una rúbrica, es un listado, ¿cierto?, de indicadores respecto de cada dimensión. Hay un listado de indicadores y nosotros evaluamos si que está presente o no está presente, si corresponde o no corresponde, ¿cierto? Según cada indicador. Por ejemplo, el caso de que dijo Isaías, está claro que no voy a quitarle puntaje por el hecho de que no coloca nada, porque entiendo eso. Lo que pasa es que usted tiene que agregar una observación cuando corresponde. Bueno, ahí está el diagnóstico del centro educativo que tiene que ver con la descripción detallada de esos indicadores, del contexto sociocultural y del contexto del curso propiamente tal. Que son los mismos que leí anteriormente. ¿Ya? Bien, y en este diagnóstico, o sea, en esta parte de aquí, esto, que aquí están en fondo los indicadores que ustedes tienen que buscar y yo creo que deben tener ya la mayoría, o deben tener una noción general de todo esto. Vamos a agregar un cuarto ítem, un cuarto dimensión, ¿sí? Un número 4, pero que no está evaluada, por eso que no aparece aquí, no está dentro de la evaluación de nosotros, ¿ya? Pero sí tienen que agregarla porque es importante que la tengan clara, para que tiene que ver con, y si lo pueden anotar, por favor, bueno, que va a quedar en la grabación, ¿ya? Tiene que ver con, ¿qué cosa? Es detectar, ¿cierto?, una necesidad o una problemática dentro del establecimiento, ya sea dentro del aula o fuera de ella, que pueda ser abordada y solucionada por medio de distintas acciones, pero que estén hechas, esas acciones estén realizadas desde la mirada de la matemática, ¿ya? Como yo les he explicado, o sea, si ustedes ven que realmente en el establecimiento hay poco, digamos, no hay la matemática no es algo importante, por decirlo de una manera,
los estudiantes no van a olimpiadas, no de matemáticas, no trabajan, digamos, aparte de las clases, no hay nada más que se haga en la matemática. Entonces, eso para ustedes puede ser una necesidad, tal vez no un problema, porque este reciente puede haber trabajado así lo más bien y tiene buenos resultados, ¿ya? Pero puede que tenga malos resultados y puede que los malos resultados estén en matemáticas, por ejemplo, malos Sims en matemáticas siempre. Ya, ¿qué se ha hecho para solucionar eso? La verdad es que aparte de las clases, nada más. A lo mejor se hacen ensayos, pero en las mismas clases, entonces no hay algo distinto que acerque un poquito más a la matemática a los chicos. Entonces ahí hay una problemática, ¿sí? Puede haber otra problemática respecto a lo mejor de lo que se declara no sé, en la misión, en los sellos. Se dice que son un colegio que quiere lograr altos estándares, por ejemplo, en matemática y lenguaje, y puede que lo único que se hagan sean las clases nomás. Entonces ahí hay otra necesidad. ¿Ya? Lo que yo les pido es que busquen una necesidad, ¿m? O un problema ya propiamente tal. No es para nuestra clase, sino que es para seminario, ¿sí? Yo no sé si ya se los pidieron ya, pero si se los pidieron o no, no importa, busquen ustedes la necesidad que consideren que pudiese darse. Ahora, generalmente esas necesidades o esa problemática también van a ser de alguna conversación con su profesor o profesora guía, ¿no? Porque obviamente ellos tienen probablemente más de un año ahí y saben, digamos, lo que puede servir, lo que no, o qué problemas ven ellos en general, ¿no? Eso. Una consulta, ¿era a nivel colegio o a nivel curso? No escuché bien. Puede ser dentro del aula o fuera del aula, Ay, ¿ya? O sea, puede ser a nivel curso, a nivel colegio. Pero la idea es que esa problemática no se solucione solamente con el hecho de decir de que va a ser una guía matemática más, ¿me entiendes? O voy a hacer una prueba más, o voy a hacer un ensayo más, sino que tenga un trasfondo mucho más general. Bien. Bueno, como les digo, es una lista de cotejo, entonces dentro de ese relato que ustedes van a realizar, que no es un listado de ir respondiendo aquí nombre y RBD, dos puntos, liceo tanto, RBD tanto. Después modalidad 2 puntos, no. La idea es que ustedes hagan un relato de esto, eh, donde obviamente van a estar estos datos que se van solicitando y tal vez otros que ustedes quieran agregar, ¿no? Y ese relato lo pueden dividir en 3 partes, tal como está aquí, en el diagnóstico centro educativo, contexto sociocultural y diagnóstico del curso, que sería como, digamos, lo lógico. Ahora, si ustedes quieren hacer ese relato de una manera distinta, bueno, no hay problema, siempre que nosotros podamos encontrar estos indicadores dentro del relato. Bueno, el relato debe ser coherente con la realidad, con el contexto, con el tipo de estudiantes, con el tipo de establecimiento, con lo que ustedes han observado. Bien. Entonces, bueno, decía que vamos a dejar 30 minutos para empezar a hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero nos quedan 15, así que aquí está la cuarta dimensión a la que yo les decía. Identificación de la problemática o el problema y o necesidad relativa al acercamiento de ustedes como estudiantes que piensan esta es una necesidad y la puedo solucionar desde el punto de vista de la matemática, tiene una solución que después ustedes esa solución la van a, ¿cómo se llama? La van a llevar a cabo, pero en seminario, ¿no? No acá en práctica. Bien, me voy a adelantar un poquito. Ya. Entonces, antes que empecemos con el tema del diagnóstico, les voy a hablar de esta segunda parte. Una vez que el diagnóstico está hecho, si ustedes se fijan, no es complicado hacerlo. Es un relato que lo pueden hacer no sé, en una mañana, yo creo, si no es, siempre que tengan todos los datitos claros. Toma de decisión. Esta es la segunda parte. Acuérdense que la primera parte del diagnóstico y ahora esta es la segunda parte, la toma de decisiones.
Es un proceso reflexivo individual, la toma de decisión, mediante el cual el profesional de la educación, o sea, ustedes, toman decisiones del tipo pedagógico, basadas en un análisis cualitativo, en un análisis que ustedes están generando en base a su diagnóstico, ¿cierto? Considerando información relevante plasmada en el mismo diagnóstico que ya ustedes van a hacer del centro educativo. Y guiado también, ¿cierto? Un poquito a través de preguntas orientadoras que nosotros le hemos venido haciendo, que son las que vimos al principio y las que vienen aquí al final. ¿En qué se basa la toma de decisión? Se basa en que dentro de los dominios que un profesor debe ser capaz de demostrar que está realizando en su diario, en su trabajo diario, es el dominio A, que es la preparación de la enseñanza. ¿Ya? El dominio A tiene que ver con cómo el profesor prepara la enseñanza. Y para eso no es llegar y decir, no es solamente el contenido o la unidad que estoy pasando, sino que hay que tomar en cuenta varios criterios. Por ejemplo, domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular nacional. O sea, aquí esto es un dominio bien general porque obviamente ustedes dominan los contenidos y tienen que hacerse parte del currículum nacional. Es decir, tienen que por lo menos abrir, conocerlo y saber qué es lo que hay en el currículum nacional respecto a la matemática, en el nivel que ustedes eligieron. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, conoce y comprende los principios y conceptos centrales de la matemática, conoce diferentes perspectivas, nuevos desarrollos de la disciplina, etc. O sea, la idea es que aplica un poquito de innovación también. Bueno, eso tiene que ver con ustedes, con lo disciplinar, ¿sí? O sea, yo soy profesor de matemática, así que domino los contenidos y además conozco el currículum nacional de matemáticas. Segundo, conoce las características, conocimiento y experiencia de sus estudiantes. O sea, ¿qué características tienen mis estudiantes? Son estudiantes de alto nivel de vulnerabilidad, son estudiantes que socioeconómicamente no tienen problemas, son estudiantes que tienen acceso a tecnología, son estudiantes que no han trabajado la tecnología, etc. Y las particularidades, conoce las particularidades familiares y culturales de sus alumnos, es decir, el curso que eligieron ustedes son estudiantes que son apoyados familiarmente para el estudio, o son estudiantes que estudian solos nomás y todo el aprendizaje se debe al esfuerzo propio. Son estudiantes que trabajan, son estudiantes que son papás, que son mamás, etc. Conoce las fortalezas y debilidades de sus estudiantes y conoce las diferentes maneras de aprender de ellos, ¿sí? Bueno, son estudiantes que son más visuales, son estudiantes que aprenden mejor escuchando, otros que aprenden mejor, otros que se están moviendo para todos lados, pero están aprendiendo. Bueno, hay distintas maneras, ¿cierto? Domina la didáctica de la disciplina, o sea, yo en este diagnóstico y después la toma de decisión tengo que ser capaz de, cuando prepare la enseñanza, de ser capaz de dominar la didáctica de la disciplina. Obviamente que usted la domina, ¿por qué? Porque ya han aprobado cursos de didáctica y han aprobado los cursos de matemática. Entonces, esto tiene que ver con ustedes, su preparación. Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las particularidades de su alumno. O sea, ustedes toman un objetivo de aprendizaje, lo bajan, según la unidad, lo bajan a 1, 2, 3 objetivos de clase eh, y los desarrollan, ¿cierto? Eso está claro. Eso yo creo que ustedes saben hacerlo, no hay problema. Pero hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, considerar las necesidades e intereses educativos de sus alumnos. O sea, es lo que yo les decía, tengo que hacer ejemplos que tengan relación con ellos, con su diario vivir, con las cosas. Las actividades de enseñanza son coherentes con el contenido. O sea, si estoy enseñando, por ejemplo, recién estoy enseñando fracciones, no voy a ponerme no sé, a hacer cosas muy complicadas. Y también el tiempo, tengo que considerar respecto a la práctica. Por ejemplo, Enoch decía, se demoran 3 semanas en hacer una guía. Entonces, ¿cómo lo hago en la prueba? Tengo que pensar, etc. Las actividades de enseñanza consideran variados espacios de expresión oral, lectura, escrita a los estudiantes, es decir, ¿solo resuelven guías o en algún momento socializan los resultados,
las respuestas, ¿m? O simplemente la guía para la casa y después la otra clase pasamos a otra guía. No debiese ser eso, ¿cierto? Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco curricular y permite que todos y todas los alumnos y alumnas puedan demostrar lo aprendido. Ya fíjense que este es solo un dominio. Son 4 dominios. Ya, esto es lo que se espera de usted cuando prepara la enseñanza. Es criterioso en las evaluaciones, usa distintas estrategias, hace una prueba digamos que tiene distintos ítems, o solo hace preguntas de ejercicio nomás. Bueno, no es fácil. Entonces, una vez que está listo el diagnóstico, respondemos las preguntas orientadoras, ya sea las de esta clase o las de la clase anterior, y pasamos a la reflexión final, que es la toma de decisión. ¿Sí? Entonces, permite discernir de manera informada y coherente respecto del uso y la utilización y aplicación del enfoque, el diseño, la metodología que van a utilizar, las herramientas, los objetivos que se van a plantear, las actividades, evaluaciones, etc. O sea, lo que estamos haciendo es prepararnos para el diseño que vamos a hacer. ¿Y cómo vamos a hacer el diseño? Bueno, yo tengo que tomar una decisión. Pues. Según mi diagnóstico y según las preguntas que respondí y qué sé yo, y lo que observé, mira, yo pienso que en mi diseño, o sea, mi decisión es que en mi diseño voy a generar voy a tener un enfoque que tiene que ver básicamente con una matemática progresiva vamos de a poquito, de menos a más, por ejemplo. ¿Qué metodologías voy a utilizar? Voy a usar clases expositivas, voy a utilizar resolución de ejercicios o ejercicios resueltos y luego, por ejemplo, el trabajo autónomo, no sé, por decir algo. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Bueno, voy a usar didáctica en la enseñanza, voy a usar didáctica en mi guía, voy a usar guías de trabajo en clases, guías para el trabajo en la casa, voy a utilizar herramientas tecnológicas, etc. Y bueno, objetivos de clase, ¿cuáles van a ser mis objetivos? Qué actividades voy a plantear y qué evaluación, eso va en la planificación. Y ahí recién ustedes pueden implementar, o sea, llevar eso al aula. ¿Ya? Bueno, si se fijan es un proceso. Ya, eso debiese ser lo correcto, lo de siempre, pero como les decía, el tiempo apremia siempre, bueno, están trabajando, bueno, ahora yo creo que se están dando cuenta, así que, bueno, les dejamos estas preguntitas que son orientadores ya, pero para la toma de decisión, ¿ya? Así que, ¿qué es lo importante ahora? Hacer el diagnóstico, ¿ya? Obviamente nos quedan 5 minutos, así que no nos vamos a poner ahora a hacer el diagnóstico, pero importante que ustedes, voy a salir acá porque respondan esto y lo traigan la próxima semana, ¿ya? Recuerden que no se trata solo de responder estos indicadores, sino generar un relato bien organizado, ¿ya? Yo obviamente confío en que ustedes lo van a hacer como ya han hecho su diagnóstico anterior, entonces no hay necesidad de explicarles nuevamente qué es un diagnóstico y qué sé yo, ¿ya? Entonces, la idea es que entreguen esto la próxima semana y podamos ya, nosotros podamos revisarlo con la profesora Angélica y devolvérselos para que usted haga los cambios que corresponden y luego ustedes hacen su última entrega, ¿ya? Esa última entrega también va a tener un plazo, no es que signifique que la van a entregar a fin de semestre, ¿ya? Pero por lo menos ahí van a tener tiempo para mejorarla. Entonces, ¿qué significa también? Que como todas las evaluaciones tienen una preentrega donde nosotros revisamos, eso significa que o sea, malas notas no van a haber, ¿no? Sería muy raro que usted me entregue algo, yo le diga cambie esto y usted no lo cambie, lo deja así y me entregue lo mismo. Entonces malas notas no van a haber. Pero sí lo importante es que aprovechen esto para que, toda esta información, para que tomen su decisión y se planteen ya, aparte de que van a estar haciendo su diagnóstico, vayan planteándose el diseño, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer su planificación? Recuerden que tienen que pedir a su profesor o profesora el formato de planificación que usan para que ustedes vayan adecuando de acuerdo a su experiencia y lo que han visto en clases anteriores de otras asignaturas,
cómo van a hacer su planificación, ¿ya? Y tienen que en su planificación considerar muchas cosas, no solamente el contenido, no solamente la habilidad, sino que todo aquello que tiene que ver con este diagnóstico y esta toma de decisión que vamos a hacer, ¿ya? Así que por favor, les pido que vayan ya pensando en, por ejemplo, muchos están trabajando, están haciendo cápsulas, están haciendo, ya, todas esas cositas sirven, pero recuerden que tienen que estar dentro de un marco más general, y ese marco general es la planificación. Y esa planificación está dentro de un marco más grande, que es el diseño, porque en el diseño uno planifica, esto en todas las actividades está la evaluación, pero también está la implementación y también está la parte de retroalimentación. Todo eso es un diseño. Cuando eso termina, puedo hacer otro diseño. ¿Mm? ¿Me entienden, jóvenes? Disculpe, como no los veo. ¿Me Sí, entienden? ¿Sí? Ya. Bien. Bueno, los dejo, ya es viernes ya, así que para que descansen y vayan haciendo el diagnóstico para que lo puedan entregar la próxima semana. Pero muy importante, vayan pensando ya en tomar la decisión. ¿Qué metodologías van a usar? ¿Qué herramientas piensan utilizar? Ustedes ya eligieron su curso, perfecto. Tomen en cuenta entonces cuántos estudiantes tienen, qué tipo de problemas pueden considerar. Por ejemplo, Fernanda dice que algunos estudiantes ni siquiera tienen computador. Entonces, todas esas cositas, todo eso tengo que tomar en cuenta para poder planificar. Ya no es como antes que uno planificaba y si, bueno, si el estudiante da lo mismo, si es que tenía o no tenía los recursos, porque, bueno, antes se planificaba de otra manera. ¿Ya? Hoy día hay que tomar en cuenta todas esas consideraciones. Ya pues, eso sería de mi parte. No sé si hay alguna duda, pregunta, y si no, lo dejamos hasta ahí. Pueden retirarse nomás y cualquier consulta, bueno, la pueden hacer, aparece por el WhatsApp, no hay problema, si quieren mandar un correo, etc. ¿Mm? ¿No hay dudas? No, Silencio. profe. Ya, vayan nomás, chiquillos. ¿Mm? Ya, profe. Chao. Chao, Ya, que les profe. vaya bien, ¿eh? Chao. Nos vemos.